Muy buenas, mi nombre es Eustaquio Rodríguez, soy estudiante de psicología y les voy a hablar sobre las células nerviosas e impulso nervioso. En primer lugar, debemos entender que el sistema nervioso está compuesto de nervios y que un nervio es un conjunto de células nerviosas. Ahora bien, una célula nerviosa que lleva un mensaje es conocida como neurona y los mensajes que llevan las neuronas se llaman impulsos nerviosos. ¿Qué ocurre con los impulsos nerviosos? Bueno, tienen una particularidad y es que pueden viajar de una forma muy rápida y esto se debe a que son impulsos eléctricos. Normalmente se compara con un interruptor y una bombilla. Al momento de tocar el interruptor, si hay energía eléctrica, enciende la bombilla. Sin embargo, la energía se toma un tiempo del interruptor a la bombilla, pero lo percibimos como algo instantáneo, al ser algo eléctrico, pues los impulsos nerviosos, por ser impulsos eléctricos, son rápidos y se puede aplica esta comparación para ellos. Pero enfoquémonos en las células del sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? ¿Por qué está compuesto? El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y propiamente el encéfalo está compuesto por el cerebro, por el cerebelo y el tronco encefálico. Pero con decir que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ya con esto es suficiente. Ahora bien, el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano y está formado principalmente por dos tipos de células. Estas son las neuronas y las células gliales. ¿Qué son las neuronas? ¿Qué son las células gliales? Comencemos por la neurona. Una neurona tiene una figura especial y es que se puede dividir en tres partes: el cuerpo celular, las muchas dendritas que tiene y un axón. Observemos esta imagen, miremos estas ramificaciones. Esta es la estructura de una neurona. Observemos bien el cuerpo celular, o sea, el soma, las dendritas y el axón. Ahora, una sola neurona puede tener miles de dendritas, por lo que puede comunicarse con otras miles de células por un solo axón. Pero hay diferentes tipos de neuronas. No hay una sola neurona, hay diferentes tipos. Las neuronas se clasifican dependiendo del rol que realicen o el papel que jueguen en el cuerpo. Por ejemplo, hay dos tipos principales de neuronas, que son las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Sin embargo, hay otro tipo de neurona que se llama que es interneurona, es el nombre que lleva. Pero, ¿qué son las neuronas sensoriales? Para que nos ubiquemos en esta explicación. Ambas, las neuronas sensoriales como la neurona motora, ambas trabajan juntas. Las sensoriales son las que llevan la información desde diferentes partes del cuerpo y desde el interior también del cuerpo, llevan esa información al sistema nervioso. Esas son las neuronas sensoriales, parten de los sentidos, llevan la información al sistema nervioso central. Ahora, ¿cuáles son las neuronas motoras? Son las neuronas que desde el sistema nervioso central llevan la información a diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo que puede aplicar en este caso es tomar un carbón encendido en mis manos. Las neuronas sensoriales se encargan de llevar la información al sistema nervioso central de que yo tengo un carbón encendido en mis manos. Pero a través de las neuronas motoras, el sistema nervioso central envía la información a mi mano que suelte el carbón porque me está quemando. Entonces es algo que funciona rápido. Llevan la información al sistema nervioso central y otras sacan la información del sistema nervioso central y la distribuyen a diferentes partes del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el medio a través del cual
se dirige esa información a través de la interneurona. Una interneurona es la que hace el enlace entre una y otra. Eso es en cuanto a los tipos de neurona. Enfoquémonos en que son tres. Aunque son dos, las principales, observemos estas tres: las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Ahora bien, hay otro tipo de neurona que son células gliales o neuroglía. Son unas células más pequeñas y numerosas que las neuronas. Son mucho más pequeñas y mucho más numerosas. Estas células, las células gliales, funcionan como defensora. No transmiten el impulso nervioso, no lo transmiten, pero sirven de sostén para las neuronas. Ellas aíslan y defienden a las neuronas y también las nutren. Son llamadas glías, neuroglías o células gliales. Las células gliales desempeñan un papel fundamental para mantener las neuronas en condiciones óptimas y para asegurarse de que las neuronas tengan una buena supervivencia, ya que las neuronas no pueden ser reemplazadas. Las neuronas no se reemplazan. Cuando muere una neurona, ya se pierde. Solamente tenemos un número específico de neuronas, no pueden ser reemplazadas. Ahora, las células gliales del sistema nervioso se dividen en tres tipos. Yo quiero definirle cuatro realmente, porque hay una que sobrecae en el sistema nervioso periférico, pero le voy a hablar de las tres del sistema nervioso central. Las tres del sistema nervioso central son astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Esas son células gliales del sistema nervioso central, las que se encargan de defender, de proteger. Esas son las que actúan como el guardaespaldas. Ahora bien, las células gliales del sistema nervioso periférico reciben el nombre de las células de Schwann. Me parece que es la manera correcta como estoy pronunciando el nombre. Células de Schwann. Así reciben el nombre. Ahora bien, observemos algo que tiene que ver con las extensiones y aplicaciones. Démonos cuenta que nuestra capacidad de percibir el entorno, de ver, de oír, de oler, de observar lo que nos rodea, de recordar, esto tiene que ver mucho con las neuronas. Las neuronas son unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas que se llaman potenciales de acción. Así se llaman las señales eléctricas que generan las neuronas, potenciales de acción. Y las potenciales de acción permiten transmitir información rápidamente a larga distancia. Las funciones básicas de una neurona son recibir señales, integrar las señales recibidas y comunicar señales. Recordemos que son los tipos de neurona, unas que son sensoriales, otras que son motoras y otras que reciben el nombre como interneuronas, que son las que llevan la información. No olvidemos que las neuronas forman redes. Las neuronas forman redes y se entrelazan una con otras. Una sola neurona no puede hacer mucho por sí misma. Y la función del sistema nervioso depende de grupos de neuronas. Y estas neuronas trabajan juntas. Las neuronas individuales se conectan a otras neuronas para estimular o inhibir su actividad y formar circuitos que puedan procesar la información entrante y producir una respuesta. O sea, las neuronas no trabajan solas, trabajan en equipo. Recordemos a alguien que tiene que ver mucho con esto de las neuronas. Él es conocido como el padre de la neurociencia. Es Santiago Ramón y Cajal. Es un pionero de la neurociencia. Él nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, en España, y murió en 1934. Él descubrió
que el tejido nervioso y cerebral está compuesto por células individuales, o sea, por neuronas. Y tuvo una nueva y revolucionaria teoría y se llamó la doctrina de la neurona. Y ese fue el punto de partida de la neurociencia moderna. Y por ello, él, Santiago Ramón y Cajal, ganó el Premio Nobel de la Medicina en 1906. La teoría de Ramón y Cajal describía cómo fluía la información por el cerebro y descubrió que el sistema nervioso estaba formado por entidades individuales que luego se llamaron neuronas. Bueno, pues vamos a atrevernos a hablar de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Yo recuerdo que cuando me realizan un análisis de la sangre, me explican que me están realizando un hematócrito. Entonces, hema viene de sangre y ya sé que la barrera hematoencefálica tiene que ver con sangre. Bien, en el encéfalo. Pero ¿cómo yo le explico esto? Bueno, una barrera hematoencefálica es una red de vasos sanguíneos y tejido compuesta de células estrechamente unidas con el fin de evitar que la sustancia dañina penetren en el encéfalo. La barrera hematoencefálica busca proteger al encéfalo de daños, proteger al encéfalo de virus, proteger al encéfalo de bacterias. Preguntémonos, ¿por qué necesitamos esta barrera? ¿Por qué necesitamos la barrera hematoencefálica? Bueno, la degradación de la barrera hematoencefálica podría provocar enfermedades como el Alzheimer y otro tipo de demencia. Trabaja de una manera muy particular esta barrera, pues permite que ciertas sustancias como el agua, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, como los anestésicos generales, pasen al encéfalo, permite que pasen al encéfalo y a la vez impide que bacterias y otras sustancias como los medicamentos contra el cáncer penetren al cerebro. Sin embargo, podría poner en mi caso un ejemplo de algo que atraviesa esta barrera y es el alcohol. El alcohol, cuando alguien se embriaga, se emborracha, pierde el equilibrio, la voz no puede comunicar como lo hace normalmente. Entonces, esto provoca una alteración, provoca un efecto en el cerebro. El alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica y puede provocar ciertos daños. Por eso es tan importante la barrera hematoencefálica, porque libra y nos protege de muchos daños. Ahora bien, pensemos en la nutrición de las neuronas, cómo se alimentan las neuronas. Principalmente la energía que necesita el cerebro para funcionar es la glucosa, que proviene la glucosa de comer alimentos ricos en carbohidratos, como cereales, legumbres, frutas y vegetales, y también productos lácteos. Pero además necesita otros nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas y demás. Bueno, entendamos que el cerebro necesita un aporte de nutrientes para activar los distintos neurotransmisores. Y algunos de los neurotransmisores más conocidos son la melatonina y la serotonina. La melatonina, que es conocida como la hormona del sueño, que resincroniza el ritmo cardíaco, sueño-vigilia, y la serotonina, que es un neurotransmisor que está relacionado con las emociones, con la depresión o el hambre. Esto es lo que tiene que ver con esta exposición, para no ser más extenso. Que pasen muy buena y muchas gracias por la atención.